La química es sencilla, créeme, no te miento cuando te lo digo. No lo sé, Rick, parece falso. En verdad lo es. Acá, en este canal, vas a tener una serie de videotutoriales con los cuales vas a tener una explicación muy sencilla pero efectiva de los diferentes temas que hay en la química. La idea es que observes cómo resuelvo los ejercicios y que los ejercicios que están al final de cada video los intentes resolver por tu cuenta antes de ver las respuestas. De esa manera, con una buena explicación y con práctica, créeme que vas a lograr entender la química y hacer que sea lo que en verdad es, que es pan comido. Hola, hola, contigo por acá, Rick de Ikigai Mentorías. Y bueno, a lo que vinimos, a hablar de química en términos sencillos. Normalmente cuando tú escuchas hablar de química, sueles oír palabras o conceptos muy enredados, pero lo que queremos es hacerlo muy simple. Entonces, ¿qué estudia la química? En palabras sencillas, la química es la ciencia que estudia de qué están hechas las cosas, cómo cambian, cómo se transforman, por qué lo hacen. Yo llevo un poco más de 10 años, ya son 11 años de haberme graduado como químico y de ayudarle a las personas a entender la química. Entonces, un concepto que yo te podría dar es que la química, yo como químico, la defino como la ciencia que estudia las sustancias. Ahora, tú te puedes preguntar, ¿y qué son las sustancias? Las sustancias son todo aquello que podemos oler, saborear, tocar o almacenar. Si tu nivel de química es avanzado, tú podrías decir, oye Rick, espera, esa no es la mejor definición. Recuerda que la idea de este canal es ir de cero a experto. Entonces vamos a hablar de la química en términos muy sencillos para que pueda ser muy comprensible, para que se pueda entender bien y con un muy buen entendimiento podemos complejizar los conceptos. Entonces, normalmente vas a escuchar que cuando hablan de química o de ciencias, te mencionan palabras como propiedades, magnitudes y unidades. Vamos a ver en términos muy sencillos de qué trata. Una propiedad es aquello con lo cual describes una sustancia. Es una palabra utilizada para describir una sustancia, es una característica. Por ejemplo, cuando tú dices una persona es alta, es bajita, es buena gente, la estás describiendo, estás dando sus características. Entonces, las propiedades son características de las sustancias. Acá en pantalla puedes ver algunos ejemplos. Por ejemplo, color, olor, sabor, densidad, solubilidad, viscosidad, conductividad, dureza, brillo, elasticidad, inflamabilidad, qué tan tóxica es una sustancia y su estabilidad cuando hay cambios de temperatura o con el oxígeno del aire, por ejemplo. Para aclararte algunas, por si no las has escuchado antes. Conductividad hace referencia a una sustancia que tanto conduce la corriente eléctrica. Viscosidad hace referencia a una sustancia que tanto se resiste a fluir. La solubilidad es qué tanto se disuelve de una sustancia en otra. Y la densidad es qué tanta masa ocupa una sustancia en un determinado volumen. Normalmente es común ver que la densidad tiene una fórmula matemática de masa sobre volumen. Ahora, de las anteriores propiedades, color, olor y sabor no son magnitudes. Las demás sí lo son. Si te tomas un tiempo para pensarlo, te puedes dar cuenta que entonces las magnitudes son propiedades que podemos medir, a las que les podemos asignar un número. Entonces, ejemplos de magnitud los tienes acá en esta diapositiva. No quiere decir que sean las únicas magnitudes, no, sino que son las más comunes, las que más escuchamos en nuestra vida diaria, en química y en física. Solamente por referenciarlas, tienes la masa, la longitud, la energía, tiempo, volumen, cantidad de sustancia, trabajo, velocidad, presión, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, aceleración, densidad, intensidad luminosa o área. Entonces, estas son propiedades que podemos medir, a las que les podemos asignar un número. Tú puedes decir, bueno, en este punto no es del todo claro para mí. No te preocupes, estoy tratando de darte los conceptos de la forma más sencilla posible. Posteriormente voy a resolver unos ejercicios para que veas cómo se aplica esto que te estoy explicando. Y finalmente habrán unos ejercicios que puedes intentar resolver y cuya respuesta encontrarás al final del video. Importante, hay magnitudes que son fundamentales y derivadas. ¿Qué quiere decir eso? Las derivadas son aquellas que provienen de otras dos. Fundamentales
son aquellas que no. Por ejemplo, la velocidad normalmente en física te la definen como distancia sobre tiempo. Viene de otras dos propiedades que se miden. Densidad, masa dividida entre el volumen. Viene de otras dos propiedades que se miden. Pero la longitud, la masa y el tiempo son propiedades que no se derivan o no dependen de otras. Entonces, a eso hace referencia que una magnitud sea fundamental o que sea derivada. Algo importante también es el tipo de propiedades. Las hay extensivas y las hay intensivas. Entonces, las extensivas son las que dependen de la cantidad de la sustancia, las que dependen de la porción que estemos considerando. Las intensivas no. Te pongo un ejemplo. Asume que tienes una gota de agua, tienes un vaso de agua o tienes todo un tanque de agua. En principio, la densidad, el color, el olor, el sabor, el punto de fusión, el punto de ebullición no dependen de la cantidad de agua. Son valores únicos. Pero la masa, el volumen, sí dependen de la porción que estés considerando. Entonces, las primeras son intensivas, las últimas son extensivas. Te pongo otro ejemplo. Tienes un pedacito de una hoja de un cuaderno o tienes toda la hoja del cuaderno. Tú puedes decir, a manera de ejemplo, el color es blanco, sin importar si tienes un trozo o tienes toda la hoja. Entonces, el color es una propiedad intensiva. Pero la longitud o el área de la porción o toda la hoja cambia. Entonces, la longitud y el área serían propiedades extensivas. Para hacerlo sencillo, hay algunos tips con los cuales yo me guío y los he descubierto a través del tiempo. Lo primero, si partes una sustancia en una porción más pequeña y el valor sigue igual, es intensivo. Por ejemplo, tienes toda una olla en la que se preparó arroz o tienes la cucharada de arroz. El sabor es el mismo del arroz que está en todo el recipiente o el que tienes en la cuchara. Entonces, sabor vendría a ser intensiva. Las magnitudes derivadas suelen ser intensivas. No todas lo son, pero la gran mayoría de derivadas lo son. Y si tú buscas una propiedad en Google y empiezas a encontrar un valor uniforme, quiere decir que esa propiedad es intensiva. Si empiezas a encontrar todo tipo de valores, muy probablemente es extensiva. Si tú, por ejemplo, buscas en Google cuál es la densidad del agua o cuál es el punto de fusión del agua, vas a encontrar 1 gramo por cada mililitro o 0 grados Celsius respectivamente. Pero si buscas cuál es el volumen del agua, seguramente vas a encontrar muchas respuestas diferentes, porque depende del tamaño, depende de la porción. Ahora, es importante saber que las magnitudes, esas propiedades que podemos medir, las podemos medir en unidades. Y dependiendo de la propiedad, pueden haber varias unidades diferentes. Te muestro a manera de ejemplo. La longitud se puede medir en centímetros, en metros, en pulgadas, en pies. El tiempo tiene como unidades de medida los segundos, los minutos, los años, las décadas, los milenios, etc. La masa se puede medir en gramos, en kilogramos, en libras, en toneladas y otros ejemplos. La temperatura se puede medir en grados Celsius, en grados Fahrenheit, en Kelvin y otra escala también. Cantidad de sustancia la medimos en una unidad que utilizamos en química que se llama mol, de la cual hablaremos más adelante. La intensidad de corriente se mide en amperes, lo que en español decimos amperios. Es importante hacer la diferencia de que esto es intensidad de corriente, no es diferencia de potencial o potencia, que se miden en otras unidades que son volts o voltios y watts, o también llamados watts. La intensidad luminosa se mide en una unidad llamada candela. Entonces, hay un sistema internacional de unidades para estas magnitudes que son fundamentales y los encuentras acá. Allí tienes el marco de referencia para saber cada magnitud en el sistema internacional, cómo se utiliza. Cualquier otra unidad que no sea esta es una unidad que es válida, pero no hace parte del sistema internacional. Por ejemplo, una longitud que sea expresada en pies estaría bien expresada, solamente que no hace parte del sistema internacional de unidades. Un tiempo que se exprese en horas. Estaría bien medirlo en horas, solamente que no hace parte del sistema internacional de unidades que utiliza como referencia los segundos. Hasta aquí la teoría. Vamos con ejemplos para que te resulte más claro. Tenemos un primer ejercicio que dice, relaciona cada propiedad con una posible aplicación o uso cotidiano. Puedes detener el video, tratar de resolverlo
y luego comparar. Mira, el sabor del chocolate puede tener como aplicación las preparaciones en repostería, en postres. Es conectar la propiedad con la aplicación. Ahora, la inflamabilidad del gas natural que se suele utilizar en las cocinas, lo aplicamos para elevar la temperatura en la cocción de alimentos. La dureza de un martillo es una propiedad que utilizamos para generar fragmentos más pequeños de aquello que estemos martillando. Y podemos disolver medicamentos en agua gracias a que hay solubilidad, gracias a que se pueden disolver ciertas sustancias en agua. Vamos con otro ejercicio. La idea acá es que tenemos propiedades, características de sustancias y objetos. Tenemos que clasificar si son magnitudes o no. Puedes pausar el video, intentarlo y comparar. Entonces, la gran mayoría son magnitudes. ¿Cuáles no lo son? La belleza, la transparencia, la textura, la suavidad. Una forma muy sencilla de pensar este ejercicio es tratar de ver si hay unidades. Una unidad de temperatura, los grados Celsius, entonces es magnitud. ¿Conoces alguna unidad de masa? Los kilogramos o las libras, es magnitud. ¿Conoces alguna unidad de presión? Atmósferas, milímetros de mercurio, torricelis, PSI, es magnitud. Velocidad, ¿conoces alguna unidad de velocidad? Metros por cada segundo, kilómetros por cada hora, entonces es magnitud. ¿Alguna unidad de tiempo? Ya lo conversamos anteriormente. Fíjate que unidades de belleza, de transparencia, de textura o de suavidad no son comunes, suenan más subjetivas. No es tan fácil ponerle un número y que todos y todas estemos de acuerdo. Entonces, por ese motivo es que esas a las que les puse la X no las consideramos como magnitudes. Otro ejercicio te dice, analiza y contesta. Exprimes un limón y mides su volumen, su densidad, su masa, su cantidad de ácido cítrico y su concentración de ácido cítrico. Dice, luego se exprime un segundo limón igual. Puedes pausar el video, leer las preguntas, intentar contestarlas y comparar. ¿Qué propiedades se duplican si se mezcla todo? Se va a duplicar el volumen de jugo de limón, la masa y la cantidad de ácido cítrico. ¿Cuáles permanecen constantes? La densidad y la concentración. Una manera de verlo es que fíjate que son unidades derivadas. Gramos por cada mililitro o gramos por cada 100 mililitros. Vienen de una división. Vienen de medir dos propiedades, hacer una operación matemática. Es una forma muy sencilla de identificar cuáles son intensivas. Y ello nos sirve para contestar la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de propiedad es la concentración? Pues es una propiedad intensiva, porque no depende de la porción que estés considerando. No depende si es un limón, dos limones o muchos limones. La concentración vendría a ser la misma. La concentración, la cantidad, sí depende de cuántos limones estés considerando. Si esto te resulta confuso, no te preocupes. Más adelante vamos a explicar qué es la concentración y te será más claro. Ahora, este ejercicio lo que busca es que viendo diferentes unidades, identifiques la magnitud. Entonces, minuto es unidad de tiempo, litro es unidad de volumen, pulgada es unidad de longitud, radian es una unidad de medida de apertura, metro cúbico de volumen, grados Celsius de temperatura, tonelada de masa, kilowatt hora es unidad de energía, grados Fahrenheit, unidad de temperatura y gramo por cada litro podría ser una unidad de densidad, más relacionada con volumen. Tenemos otro ejercicio que ya es el último de este video, para hacerlos cortos y didácticos. Dice, ¿cuál es la unidad más conveniente para expresar el área de? Entonces, cuando te preguntan por un terreno, lo más adecuado sería hablar de hectáreas. Cuando te hablan de una habitación, lo más adecuado podrían ser metros cuadrados para no tener valores ni muy pequeños ni muy grandes y una hoja de papel, centímetros cuadrados. La idea es que la unidad que seleccionemos sea de área y que no sea un número muy pequeño, pero tampoco muy grande. Piensa que expresar una hoja de papel, por ejemplo, en milímetros cuadrados nos daría un valor bastante grande, pero expresarla en kilómetros cuadrados nos daría un valor bastante pequeño. Centímetros cuadrados sería la unidad más adecuada. Ahora, estos ejercicios lo que buscan es que apliques lo que acabaste de ver en la teoría y con los ejercicios guiados. Entonces, tienes como reto clasificar estas propiedades como intensivas o extensivas. Te invito una vez más a que pauses el video, lo hagas y compares con lo que tenemos de respuesta, que te lo muestro a continuación. Y tenemos otro ejercicio autónomo de el mismo estilo. Te pide clasificar
cada una de las siguientes unidades como masa, volumen, longitud, densidad, energía o presión. Entonces, tómate unos minutos, inténtalo con calma y compara con las respuestas que vienen a continuación. Este ha sido el primer video buscando introducirte a la química, a esas palabras que suelen relacionar con química de una forma sencilla. Si te ha gustado, por favor, déjanos saber en los comentarios, con un like, con una suscripción. Si conoces algún método mejor para entender estos temas, por favor, déjalo saber. Y bueno, siempre será un gusto poder hacer este tipo de videos para ayudarte a hacer que la química sea mucho más sencilla, a que sea pan comido.